Vamos a entrar rápidamente, hermanos, a la palabra de Dios. Yo sé que hemos estado aquí ya un poco de tiempo y quisiera ah, introducir esta enseñanza. Yo les pongo más que nada enseñanzas y es algo que ya la tuve, ¿verdad?, con el grupo de la mañana y mi plan era de compartirlo con ustedes también, y aquí está. Y estaba, ¿verdad?, repasándolo y lo miré como que se va a encajar como el lema que tenemos ahora en la iglesia, ¿verdad? Una generación testiga. Y necesitamos, ¿verdad?, aprender a cómo ser testigos o cómo ser buenos testigos, porque realmente, aunque no hablen, están testificando. Todos estamos testificando. Es más, testificamos más con nuestras acciones que con lo que hablamos. Esto espero que les ayude, ¿verdad?, quizás a refrescar su memoria, por qué estamos sirviendo a Dios, cuál es el propósito y cómo compartirlo con las demás personas. Y muchas veces nosotros lo entendemos, nosotros lo sabemos y sabemos a dónde vamos, pero cuando alguien nos pregunta algo, como que se nos traba y no batallamos para explicarlo. Voy a tratar de entrar en esto y que si es algo que ustedes ya saben, tomen notas para que se lo puedan compartir a alguien más, cuando menos tener una estructura. Y vamos a ir al libro de Romanos 1:17, que dice, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe. Y ahí me quiero enfocar, de fe en fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todos nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo por la fe. Vamos a inclinar nuestros rostros, Padre. Padre Celestial, gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos has dado, Señor. Gracias por cada uno que está aquí, Señor, por cada uno que está escuchando, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, y dame libertad para exponer tu palabra, Señor, y aprender todos juntos, Señor, de cómo crecer, cómo tener más fe en ti, cómo seguir creciendo nuestra fe de día a día. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Y como saben, ¿verdad?, tengo que decir unas frases y tomar agua, si no me desmayo. Pero podemos ver aquí, hermanos, que lo que dice la palabra de fe en fe, y ya lo expliqué anteriormente, como le digo, ya en veces, y bueno, sí me repito, no creo que me estoy repitiendo, pero sí me repito. Pero yo antes, cuando leía estas porciones de la palabra de Dios, decía de fe en fe, y uno puede pensar que es la fe de uno, que se la vamos a pasar a nuestros hijos, pasarle la fe de creer en Cristo, ¿verdad?, o de los abuelos, y que se va a ir de fe en fe, de generación en generación. Pero lo que está hablando aquí Pablo es de la fe que necesitamos todos para empezar este camino. Simplemente para empezarlo, para seguir en él y para terminar. Empezar en fe, continuar con fe y terminar con fe. Y el apóstol Pablo nos escribe, y casi si leemos todas sus cartas, ¿verdad?, todas las iglesias, él estaba en el proceso, se puede decir, de establecer la fundación de la iglesia. Y eran puros consejos, eran puras enseñanzas, eran mandamientos que Dios le reveló a él que escribiera a las iglesias. Y esta es una de ellas. Y hay tantas cosas, ¿verdad?, que él escribió de parte de Dios para nosotros que nos beneficia. Entonces, de fe en fe significa que todo el proceso de recibir y vivir la justicia de Dios se basa en comenzando con fe, continuando con fe y terminando con fe. Y todo, si nos ponemos nosotros a recapacitar un poco, a hacer memoria, cómo cada uno de nosotros vino al camino de Dios. Y es algo que no se hereda, ¿verdad? Dios no tiene nietos ni sobrinos, Él nomás tiene hijos y hijas. Entonces todos, aunque yo sé que aquí hay varios que nacimos, ¿verdad?, en el Evangelio, nuestros padres fueron, mis padres cuando menos fueron ministros, fue pastor mi papá un tiempo y nacimos en esto. Pero llegó el tiempo que yo tuve que tomar esa decisión, yo tuve que tomar la decisión de tener esa fe. De lo que ellos me enseñaron, de yo por mi propia cuenta creerlo. No nomás creerlo porque me lo enseñaron o me lo inculcaron, pero tuve que tener esa fe. Pero antes de eso, antes de entrar a la primera fe, hermanos, quisiera hablar algo totalmente más básico. Cuando estamos hablando con otra persona o nosotros mismos, ¿verdad? Como digo, nosotros nos inculcaron desde niños que había un Dios,
que cómo adorar a Dios, por qué le dedicamos un día por semana, ¿verdad?, a alabarlo, a glorificarlo. Pero ahorita vemos que hay muchas personas que no tienen ese fundamento. La mayoría, yo voy a decir un 90% de las personas con quien tenemos convivencia durante el día, ¿verdad? Estudiantes, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, vecinas, hay muchas personas que no tienen ninguna fundación. Y entonces uno necesita no nomás, ¿verdad?, dar ese testimonio de fe de nuestro estilo de vida, pero también tener palabra para cuando alguien nos pregunta, ¿tú por qué eres así? ¿Tú por qué no hablas así? ¿Tú por qué no te comportas así? ¿Tú por qué te vistes así? ¿Alguien le han hecho esas preguntas, hermanos? Qué bien, porque si no le han hecho esa pregunta, entonces hay un problema, ¿verdad? Necesitan ver algo en nosotros. Ese es un consejo que les doy a los jóvenes, es de que necesitan las personas ver algo en nosotros, que hay algo diferente, ¿verdad? La juventud, yo sé que no sé si en mis tiempos, pero poquito después, la juventud empezó a quererse mezclar con el mundo, como que no se dieran cuenta. Pero no, debe ser lo contrario, debemos separarnos del mundo, debemos resaltar. Y eso empieza con la fe que vamos a vivir, ese es el estilo de vida. Entonces, antes de entrar a la primera fe es la fe justificadora, la justificación por la fe, ¿verdad? Pero antes de entrar a eso, tiene que haber, ¿verdad?, que la persona tiene que creer en Dios. Tenemos que creer en Dios, que hay un creador. Necesitamos creer que hay pecado y que el pecado nos separa de Dios. Es lo único que nos puede separar de Dios, es el pecado. Reconocer que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Porque si no lo reconocemos, no nos vamos a arrepentir. Arrepentirnos de nuestros pecados, porque eso nos separa de Dios. Bautizarnos en el nombre de Jesús, como manda su palabra. Vivir una vida santa a través de la santificación, ¿verdad? Vivir una vida ejemplar, vivir una vida no santa a nuestra manera, sino santa a como Dios manda, ¿verdad? Y la séptima, ¿verdad? Esta es algo que cuando di esta enseñanza, le dije al pastor que estamos de acuerdo en que él estaba pidiendo en un tiempo, ¿verdad?, ayuda. Siempre se ocupa ayuda aquí, se ocupan líderes, ¿verdad? Ya tenemos otros 2 nuevos líderes. Necesitamos obreros, necesitamos obreros. Entonces, cuando ya uno pasa todo este proceso, entonces el paso 7 es hacer buenas obras por agradecimiento. Todos aquí hacemos buenas obras, todos aquí trabajamos, todos aquí ponemos nuestro tiempo. Y no es para ganarnos la salvación, no es para quedar bien, no es para estar arriba más de que alguien más, sino es de agradecimiento que Dios nos salvó. Y cuando lo ponemos cuando lo miramos de ese punto de vista, muy fácil se hace ayudar, muy fácil se hace trabajar. Si alguien aquí, nosotros como de uno a otro nos hacemos un favor, nos ayudamos, ¿verdad? Y demostramos agradecimiento. Ahora, ¿qué más agradecimiento le podemos demostrar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? Y sí, les agradezco a todos los que me han ayudado, que me han, en una otra ocasión me han ayudado, ¿verdad? Pero con todo respeto, no se compara a lo que Dios ha hecho por mí. Entonces, sí, yo voy a ser agradecido con ustedes, cuanto más con Dios. Amén. Entonces, de eso se trata. Este es un paso básico que podemos usar con nuestros vecinos, usar con nuestros parientes, personas que están en nuestro mundo, ¿verdad? Las personas inmediatas, nuestro círculo de confianza. El otro día me enseñaron nuestro círculo de confianza, ¿verdad? Que podemos tenerles respuestas. El apóstol Pedro, ¿verdad?, escribió de estar preparados para dar respuesta. ¿Quién aquí cree que está preparado para dar respuesta? Nadie. Si alguien les pregunta, ¿verdad?, ¿quién es Dios? Tenemos la respuesta simplemente para explicarles eso. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios en nuestras vidas?
porque ya están viendo algo, entonces eso despierta la curiosidad. Y esa es una de las oraciones que yo tengo con Dios, es de que a mí no me gusta, yo no soy bueno para, ¿cómo se dice? Llegar con alguien que no conozco por primera vez y luego empezar a hablarle de Dios. A mí me gusta que me pregunten, que tengan curiosidad. Entonces, pero a la misma vez cuando le pido a Dios que tengan curiosidad y me pregunten algo, pues también que me dé la respuesta, ¿no? ¿Verdad? Porque si me lo preguntan y no tengo respuesta, pues ¿de qué sirve que me preguntan? Los mando con el hermano Hugo. Antes era fácil para mí, yo los mandaba con mi papá, pero mientras yo aprendía. Entonces con eso, hermanos, voy a entrar a lo que se llama a la primera justificación. Disculpe, la primera fe, que es la justificación, significa ser declarado justo, ¿verdad? En posición correcta ante Dios. La justificación nos declara justos. No se trata de alcanzar la perfección moral en ese momento, sino de que Dios acepte a una persona como justa por lo que Cristo ha hecho. Dios ya, todos los que ya aceptamos, ¿verdad?, esta primera fe, ya nos justificó. Ya no nos tenemos que preocupar del pecado pasado. Él ya se le olvidó. Ya quedamos perdonados. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Jesucristo resucitó hace más de 2000 años. Entonces ya estábamos justificados desde entonces. Para nuestra justificación. Y esto de la justificación, ¿verdad? Es cuando empieza, quizás poquito antes, empezó nuestra creencia, pero nuestra verdadera creencia. No nomás de creer que hay un Dios, no nomás de creer que hay pecado que nos separa, la lista que les di hace rato, ¿verdad? Pero esta palabra creer que usa en la palabra de Dios, ¿verdad?, viene del griego que dice pisteo, que traducida es como creer, pero tiene un significado muy profundo. Esta palabra pisteo tiene un significado muy profundo, que significa no nomás creer por encimita, pero significa creer profundamente, al grado de que confiamos en Dios. No nomás creemos. Hay mucha gente, es más, la mayoría de la gente cree que hay un Dios, pero no confían en Dios. No ponen sus vidas en las manos de Él. Y nosotros, ¿verdad?, estamos aquí porque tenemos nuestras vidas en sus manos. Y estamos aquí para crecer, para madurar. Y estamos dependiendo. Mi oración ahora para Dios: Señor, yo dependo de ti 100%. 100%. Todos los aspectos de mi vida están 100%, ¿verdad?, confiados en Él. Creer en Cristo es comprometerse con Él. No nomás es decir, ahorita casi a todas las personas que les preguntan, y a mí me da en veces me da risa, ¿verdad?, que veo las noticias y estoy viendo los políticos cómo hacen su discurso y sabemos todo lo malo que han hecho, sabemos todo las cosas o leyes que han aportado en contra de la moralidad de Dios, pero terminan su discurso y luego dicen: yo soy cristiano, ¿verdad? Qué fácil es decir yo soy cristiano. Pero no, creer en Cristo es comprometerse a Él. Creer en Cristo es confiar en Él y poner nuestras vidas en Él. Eso es realmente creer en Cristo. Y aparte de nomás creer en Él, es de confiar en Él y depender de Él. Depender de Él al 100% en todos aspectos de nuestras vidas. Podemos ver, ¿verdad?, cómo la justificación al instante que creemos y empezamos un poco a poco a confiar en Dios, Dios ya tiene la justificación ahí preparada. Si podemos ver para atrás, ¿verdad?, cuando Cristo fue crucificado, estaban dos ladrones, uno a cada lado. Uno lo rechazó, pero el otro lo aceptó, ¿verdad? Creyó en Él, creyó profundamente en Él. Ahora imagínense, este ladrón a las pocas horas murió. Y cuando llegó al cielo, vamos a usar la imaginación un poquito. Cuando llegó este ladrón al cielo, ¿cómo se ha de haber comportado? Quizás asustado. Que si llegó el ángel Miguel y le preguntó: ¿y tú? ¿Qué estás haciendo aquí?
¿verdad? Y va a decir, pues no sé. Pero ¿cómo tomaste clases bíblicas? ¿Fuiste bautizado? ¿Cómo llegaste aquí al cielo? Y él va a decir, no sé, pues no sé. Lo único que sé es que el que estaba en la cruz del medio me justificó. Es su única respuesta que él tenía, o su única defensa. Era su única defensa, la justificación, porque en ese ratito él fue justificado. Él creyó y dijo, acuérdate de mí cuando entres en el cielo. Podemos usar, ¿verdad?, nuestra imaginación de todo eso. ¿Cuántas personas no han, ya se nos han adelantado, ¿verdad? Decimos, ¿y cómo llegaron al cielo? ¿Cómo llegaron? Justificados. Este ladrón, ¿verdad?, él no tuvo tiempo de vivir una vida santa. Como le digo, nomás le quedaban unos cuantos minutos y quizás unas horas. No tuvo tiempo de prepararse en un seminario. No tuvo tiempo de practicar la santidad, ¿verdad? Pero la justificación lo llevó. Amén. Y nosotros, ¿verdad? Aquí estamos. Nosotros aquí seguimos. ¿Aquí alguien se murió después de bautizarse? Nadie, porque todos están aquí. Amén. Y dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Como el Señor Jesucristo ahí puso en ese mero instante, ¿verdad?, la justificación de este ladrón y la justificación de todos nosotros que creemos en Él. En Efesios 2, del 8 al 9 sigue diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo pone las obras ahí, porque en esos tiempos, y hasta la fecha, ¿verdad?, vemos eso, pero en esos tiempos había muchas religiones que lo basaban todo en obras, y hasta la ley de Moisés, ¿verdad?, los sacerdotes en ese tiempo habían torcido muchas leyes, habían torcido muchas enseñanzas, y estaban aplicando eso de las obras y de las obras. Pero aquí el apóstol Pablo dice que no por obras. Las obras vienen después, por agradecimiento. Amén. Entonces la primera fe, hermanos, que es de la justificación. Y cuando estamos hablando, si nosotros, como les digo, regresamos a hacer memoria, es lo primero que tuvimos que aceptar, ¿verdad? Que había un Dios, de confiar en Él, de leer su palabra y aprender cómo está establecido el plan de salvación, el proceso de salvación. Entonces, si nosotros así lo aprendimos, nosotros, aunque, como les digo, yo crecí en la iglesia, de todos modos tuve que llegar a este punto de creer y entender, más que nada, entender. Y entonces las demás personas con quien hablamos, parientes, quien sea que está en nuestros mundos y que queremos que sean salvos, porque así como, ¿verdad?, Dios quiere que todos sean salvos, nosotros también necesitamos querer que todos sean salvos. Entonces podemos irles hablando de, ¿verdad?, quién es Dios y qué es la justificación. Ha habido personas, yo no sé si ustedes se han topado con alguien que dice, Dios no me puede perdonar. No sabes lo que he hecho, no sabes lo que he vivido. Y ellos creen, el enemigo les susurra a ti, Dios no te puede perdonar, estás fuera ya de salvación, ya estás perdido. Pero nosotros podemos venir con esta justificación. Decirles, mira lo que dice en Romanos, mira lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay justificación cuando hay arrepentimiento real, verdadero. Entonces nadie está destituido, nadie está eliminado, todos, hay oportunidad para todos. Y la segunda fe, hermanos, es en la que estamos todos ahorita nosotros. La salvación continúa por la fe, y es donde estamos la mayoría de nosotros. En Hechos 26:18 nos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Aquí está Jesús, ¿verdad?, hablando. Para la fe
por la fe que es en mí, ¿verdad? La fe que tenemos en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y todos vamos en ese camino, ¿verdad? Paso por paso a recibir esa herencia. Herencia con todos los santificados. Y antes en el verso dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y aquí no está hablando de pecados específicos o de estilos de vida específicos, nomás dice tinieblas. Nomás hay dos caminos, el de tinieblas y el de luz. Y está hablando Jesús, ¿verdad? Diciendo que se salgan de las tinieblas y entren a la luz, de la potestad de Satanás a irse con Dios. Que a mí se me hace muy básico, muy claro, muy obvio, ¿verdad? El conflicto que hay. Es entre el bien y el mal. Al final del día podemos tener muchos detalles, podemos tener diferentes circunstancias, pero al final del día es el bien y el mal, es las tinieblas o la luz. Y nosotros nos toca escogerlo. Nosotros, aparte que ya escogimos la luz, entonces nos toca enseñar a otros, ¿verdad?, a tomar esa decisión, la decisión más importante de la vida. Las tinieblas o la luz, esa es la decisión. Entonces, así como Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia sobre nosotros, yo ya les he dicho, ¿verdad?, ahora de adulto es cuando realmente aprecio de haber crecido en un hogar cristiano. Aprecio los sacrificios que mis padres hicieron, la fieldad que tuvieron. Fueron fieles. Yo en veces me junto con mis hermanos y ellos quieren, platicamos y nos recordamos cosas, en veces cosas poquito negativas, y empiezan como a quejarse con mis padres, y trato yo siempre de ponerles el alto. No, dice, ustedes no saben lo que ellos vivieron para los errores que cometieron. Pero ¿por qué no nos enfocamos en ser agradecidos, de la herencia que ellos nos dejaron a nosotros, que es la palabra de Dios? A mí no me dejaron, ¿verdad?, ningún dólar ni nada, no sé si a los demás, pero lo que me dejaron fue la palabra de Dios, fue el temor a Dios, ¿verdad? ¿Qué mejor? Y aparte un ejemplo de fe, que fueron justificados, vivieron una vida santa, fueron santificados y ahora ya fueron glorificados, porque ellos ya terminaron su carrera. Y es a donde todos vamos, ¿verdad? Vamos a todo eso. Y es donde entra, ¿verdad, hermanos? Aquí en esta etapa que estamos de la santificación, la fe por santificación. En veces no es fácil, más que nada con adolescentes, ¿no? Más que nada con niños en veces que no entienden por qué hacemos ciertas cosas, por qué nos vestimos de cierta manera, por qué no usamos ciertas palabras, ciertos lenguajes. Para ellos es muy fácil porque si van a las escuelas públicas, andan afuera, ¿verdad?, jugando. Hay muchos niños que no tienen esa disciplina, escuchan todas estas palabrotas, ven cómo se visten. Si no tenemos cuidado en dónde andan, con quién se están juntando, están recibiendo malos ejemplos de los padres, de sus amigos, de sus parientes. Y cuántas cosas, ¿verdad?, hay en este mundo que nos aleja y cuestiona mucho esto de la santidad. ¿Y de dónde lo van a aprender ellos? ¿O de dónde lo van a aprender de vista? Lo van a aprender por ejemplo. Lo van a aprender por lo que uno hace, más que nada de lo que uno dice. Uno les dice que no esto, que no aquello, pero ¿qué nos están viendo a nosotros hacer? ¿Qué nos están viendo a nosotros a demostrarles? Y es algo, como les digo, que es un agradecimiento a Dios de que mis padres me pusieron muy buen ejemplo, porque yo después no tenía nada que reclamarles. Cuando ellos me reprochaban a mí algo, yo no le podía decir a mi papá, y usted esto y usted aquello.
Ni me atrevería, pero una vez yo recuerdo uno de mis hermanos, los mayores, no sé, yo no escuché si él le reclamó algo así, pero sí escuché cuando le contestó mi papá. Y él, me acuerdo, con una autoridad y una seguridad que le dijo: ¿cuándo me has visto a mí hacer algo de eso? Y ya mi hermano pues se tuvo que quedar callado. Pero sí, ¿verdad? Podemos decir que podemos estar satisfechos que podamos contestar eso a uno de nuestros hijos. ¿Cuándo me has visto a mí? Y qué feo que nos dijera: oh, pues tal fecha, tal día, ¿verdad? Híjole, eso sí estaría un poquito preocupante. Y sí, ¿verdad? No somos perfectos, vamos a cometer errores, pero uno se puede explicar: sí, cometí ese error, pero estaba equivocado. Qué bonito poder reconocer cuando uno está equivocado, porque esa es otra parte de ser sin reproche. No significa que uno tiene que vivir una vida perfecta. Uno puede ser sin reproche con saber reconocer cuando comete un error y pedir perdón. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Y ahí ya quedamos. Cuando una persona reconoce, es difícil seguir reprochándole, ¿no? Sí, cometí ese error. Y poco, pero sí, y esto, puede seguirle diciendo, pero ya lo reconoció, se arrepintió, pidió disculpas, y allí se para el reproche. Entonces es parte de ser sin reproche, hermano. El Señor nos conoce y Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que vamos a seguir cometiendo errores, pero que sean errores, no sean pecados a propósito, que sean errores. Y saliendo, ¿verdad?, de la santificación, ¿verdad?, la fe de santificación, llegamos, ¿verdad?, para terminarla con la fe, la salvación termina con la fe. La salvación termina con la fe porque entonces nuestra esperanza suprema se basa en una fe continua hasta la final, que es la fe glorificadora o la fe de glorificación, que es cuando ya o Dios nos llama a su presencia o Él regresa. Entonces entra la fe de la glorificación, que es a lo que estamos nosotros anhelando. Es a donde vamos caminando. Es lo que debería de ser nuestra motivación en nuestra vida. Yo sé que todos tenemos diferentes cosas, tenemos gastos, tenemos que sacar hogares adelante, tenemos muchas responsabilidades, pero nada puede estar arriba de la glorificación. Nada puede estar arriba de la meta, a dónde vamos. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es hay una pregunta que le hacen a las personas muy inteligentes, que dice: ¿cuál es el significado de la vida? Se van a los cerros allá solas para tratar de hallar ese significado de la vida, y sacan unas cosas que esto y lo otro. Y el significado de la vida aquí está. No tenemos que ir a ningún lado a aislarnos, ir a subir cerros, a congelarnos, ni nada. El significado de la vida es servir al Señor. Estoy tratando de acordarme el verso que hice la última vez, hace 2 semanas que estuve aquí, de lo que es el todo de la vida. ¿Qué es el todo de la vida? Es Jesús. Es Jesús, y el propósito de nosotros es llegar, ¿verdad?, a la fe de glorificación. Y es cuando ya triunfamos. Aquí tenemos pequeños triunfos aquí y allá, pero nomás agarramos un triunfo y el enemigo está listo para atacarnos. Pero este triunfo de la glorificación, así ya es el último, y vamos a estar con Él para siempre. Dice: la glorificación por la fe es la etapa final de la salvación. La etapa final. Significa que mediante la fe en Jesucristo, los creyentes seremos finalmente transformados a su semejanza. Libres del pecado, libres del sufrimiento y la muerte, y compartirán la gloria con Dios, la gloria eterna con Él. Eso, yo no sé, yo no soy una persona que
que enseño mucha emoción, pero ahorita estoy súper emocionado. Aunque no lo crean, estoy súper emocionado. Porque sí, ¿verdad? La glorificación nos debería de emocionarnos, de motivarnos, para seguir adelante, no darnos por vencidos, no darnos por vencidos. Una cosa que dice, ¿verdad? En Tesalonicenses, ¿verdad? Dice que seremos transformados, nuestro cuerpo será transformado. Este cuerpo le duele todo, este cuerpo sufre de todo, este cuerpo se queja de todo, ¿verdad? Pero imagínate, bueno, yo no me puedo imaginar qué va a ser, cómo va a ser eso, que vamos a ser transformados. Nos va a dar un cuerpo nuevo, un nombre nuevo, para estar con Él para siempre. Esa es la glorificación, esa es la glorificación. Y nosotros, ¿verdad? Como padres, yo quiero que mis hijos me vayan conmigo, que mis nietos vayan conmigo, que todo el mundo vaya conmigo. Pero está en nosotros compartir estas buenas nuevas, compartir el evangelio, ser esta generación testiga que necesitamos ser, ¿verdad? La Biblia enseña que esta es la culminación futura de lo que comenzó con la justificación y la santificación. Y la glorificación es la más importante, pero no podemos llegar a ella sin la justificación y sin la santificación. Entonces, las tres son importantes, ¿verdad? En Romanos 8:30 dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces tiene que empezar, ¿verdad? Tiene que haber ese primer paso. Ese primer paso que todos dimos, necesitamos enseñar y demostrar a las otras personas que no han dado ese paso, de hacerlo, de demostrárselos, de ayudarlos. Todos ocupamos ayuda en la santificación, ¿no? Muchas veces no sabemos ciertas cosas, estamos aprendiendo, necesitamos no nomás ayuda, necesitamos paciencia. La semana pasada tuvimos 7 bautismos, necesitamos paciencia, ¿verdad? No vamos a ponerlos a predicar ya un sermón de teología, ¿verdad? En unas semanas, no. Necesitan crecer, necesitan aprender, necesitan madurar. Y aunque ya creyeron, ya tomaron el paso de justificación, pero todavía se tiene que ir afirmando esa creencia. Todavía se tiene que ir construyendo esa fundación sólida. Porque así como miramos tantos que se bautizan, también miramos muchos que saliendo del bautisterio ya no regresan. O duran unos meses y se van. Porque no hubo ese crecimiento, no hubo ese seguimiento. Y todos, aunque el pastor, ¿verdad?, nos asignó a cada una persona, pero yo lo voy a hacer responsable a todos, no nada más a la persona que está ahí parada. Todos somos responsables de todos. Todos somos responsables de ayudar, de crear, simplemente con dar un buen testimonio. Ya están ayudando, hermanos. Ya están ayudando mucho con dar un buen testimonio, ¿verdad? Entonces es un trabajo que se ocupa un equipo. Y no nomás se ocupa el delantero. Yo me acuerdo que cuando jugaba fútbol había uno que decía, yo soy delantero central y los demás donde quiera, ¿verdad? Todos así. Y yo soy de esta posición y de ahí nadie me mueve. Pero no, aquí somos un equipo y todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que crecer juntamente. Todos tenemos que ir aprendiendo, ir ayudándonos, porque dicen que la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Ahorita alguien necesita ayuda y uno se cree muy bien, muy fuerte. Cuando menos piense, uno es el que está necesitado. Entonces, por eso es cuando entra el equipo. Todos nos ayudamos, todos nos animamos, sobre todo, animarnos, no desanimarnos, no desanimarnos, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que uno siembra, otro riega, pero hay muchos que la riegan, ¿no? En veces cuando no sabes lo que uno va a decir, en vez de regar, puedes cometer un error, ¿verdad? Puede asustar a alguien sin necesidad, puedes
confundir a alguien sin necesidad. Pero cuando siembran, se riega correctamente, entra el Espíritu Santo del crecimiento. Amén. Entonces, hermanos, ya voy a empezar a concluir porque ese reloj, yo no sé, lo necesitan revisar porque corre más rápido. Corre más rápido que el mío. A ver. Oh, no, está bien. Pero parece que se va el tiempo bien rápido. Y para concluir, hermano, nomás quiero, ¿cómo se dice? Hacer un pequeño resumen, ¿verdad? De la justificación por la fe. Bueno, pues antes que eso, como les dije, ¿verdad? La persona tiene que creer que hay un Dios, que hay un Creador y saber, ¿verdad?, lo que es pecado. Todos, aunque lo nieguen, que no sepan lo que es el bien y el mal, sí sabemos, todos sabemos, llegamos a una etapa en nuestra vida donde ya sabemos lo que es bien y el mal, ¿verdad? El Señor nos puso eso en nuestro ser, en nuestra creación. Entonces, nuestro trabajo es demostrar, es enseñar, es guiar y sobre todo guiar con ejemplo. Y es demostrar el plan de salvación. El plan de salvación no es algo que se va a explicar en 5 minutos. El plan de salvación es un proceso. Es un proceso. Y es a lo que estoy tratando de llegar, el proceso de la salvación. Y luego ya cuando, ¿verdad?, se cree que hay un Dios, le hemos dado a la persona un buen ejemplo, un buen testimonio, va a confiar en lo que le digamos. Nosotros, ¿verdad?, siempre que alguien nos va a decir algo, primero tenemos que confiar en la persona, si le vamos a creer o no. Una persona, no voy a decir su nombre, pero me estaba hablando de finanzas y quería que me metiera, ya ve que tantos programas hay, que haces esto y pagas tanto y vas a recibir todo este dinero y cuando menos pienses vas a tener tu Ferrari, vas a tener tu mansión. Y claro que no le estaba confiando. Y yo le pregunté, ¿y dónde está tu Ferrari? ¿Dónde está tu mansión? ¿Cuánto tiempo tienes tú en esto? Oh, no, es que apenas estoy empezando. ¿Y qué? Entonces ni tú sabes lo que estás diciendo porque apenas estás empezando. Y sabemos que hay muchos de esos, ¿cómo le llaman? Esquemas, ¿verdad? Pirámides de dinero y todo. Hay personas, ¿verdad?, que hablan de dietas, de salud. Y si las miramos, vamos a confiar en el consejo que nos está dando de una dieta, si está sobrepeso o a lo mejor no está sobrepeso, pero está todo débil, sin fuerza. Nosotros naturalmente como humanos usamos esa lógica. Entonces cuando estamos hablando con alguien del evangelio, de las buenas nuevas, ¿nos van a creer? Pónganse a pensar, ¿nos van a creer? ¿Qué testimonio les hemos dado? ¿Qué estilo de vida estamos llevando? ¿De qué forma estamos hablando? ¿De qué forma nos estamos expresando? ¿A qué nivel está nuestra fe? ¿Se dan cuenta ellos cuando nos está yendo mal a nosotros? No deberían, espero que no. Porque uno se tiene que comportar al mismo nivel de fe y está pasando lo bueno o lo malo, no importa. Entonces ellos al fijarse en eso, ellos se van a fijar en eso, porque ellos sí bajan y suben. Sabemos que tenemos compañeros que nos platican sus dilemas, sus problemas. Y la mayoría de la gente son buenas para platicar, porque casi todos, incluyéndonos a nosotros, muchas veces nomás queremos ser escuchados. Entonces cuando ellos están hablando, lo estamos escuchando de lo mal que les está yendo, pero rara vez nos escuchan a nosotros quejarnos o nunca nos escuchan quejarnos. Nos van a preguntar, bueno, ¿tú por qué no te quejas? ¿A ti no te pasa nada mal? Claro que sí, pero se abre la puerta para hablar con ellos de la fe. Es que mi fe en Cristo, es que tengo este propósito en mi vida. Es que esto no es el final, es que esto no es algo que me va a derrumbar, porque yo tengo una herencia que me está esperando.
Simplemente con cosas así de ánimo, hermanos, ¿usted cree que no va a abrir puertas para ver? Bueno, ¿y cuál es esa herencia? Bueno, ¿y cuál es esa? ¿Dónde me apunto para que ese tío también me deje a mí algo? ¿Verdad? Pero uno empieza a abrir puertas, empieza a abrir esa curiosidad. Y créame, cuando menos para mí se me hace más fácil evangelizar cuando me preguntan. Cuando tienen esa curiosidad, entonces tengo respuestas o trato. Y como siempre les digo, entre Dios y nosotros sabemos todo, ¿verdad? Si no lo sabemos nosotros, vamos a su palabra. Y Dios nos lo revela o Dios nos lo trae a la memoria. Entonces, hermanos, el proceso de ser buenos testigos, tener buen testimonio, de testificar o de evangelizar, no es tan difícil, ¿verdad? No es tan difícil. Ya lo están haciendo. Ya están testificando en la forma que vivimos. Ya estamos testificando. Entonces, ahora ya nomás es educarse un poquito más, agarrar un poco de sabiduría, saber qué hablar y saber cuándo hablar. Hay muchas veces que es mejor escuchar. La mayoría de la gente quiere ser escuchada y necesitamos escuchar. No interrumpir, no decirle pero esto, pero aquello, y mucho menos decirle a alguien, esto te está pasando porque estás haciendo esto, y apuntar el dedo. Oh, no. ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien le apunta el dedo? Luego se pone, bueno, voy a decir, nos ponemos a la defensiva. Nos ponemos, ahora imagínense ellos, y eso que nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el amor de Dios y de todos modos nos cala. Ahora imagínense una persona que no sabe de todo esto, en cuanto le apuntamos el dedo, no, porque nosotros estuvimos en esas tinieblas también. Y alguien tuvo compasión, alguien tuvo misericordia. Entonces ahora parte del agradecimiento para la salvación que Dios nos ha dado no es de sí, ¿verdad? Venir a trabajar aquí, dedicar tiempo, limpiar y tantas cosas que hay aquí, ser maestros, todo eso, ¿verdad? Es por agradecimiento. Pero más que nada el agradecimiento de compartir las buenas nuevas con alguien más. ¿Cómo podemos demostrar esa salvación que Dios nos dio gratuita? Sino que compartirla con alguien más, compartirla que alguien más también salga de las tinieblas a la luz, que sea justificado. Una vez justificado, ¿verdad? Entramos a la santificación. En cuanto salemos del bautisterio, empieza nuestra vida de santidad. Empieza, no lo voy a decir la vida, bueno, la práctica de la vida de santidad. Porque estamos practicando, ¿verdad? Los doctores, imagínense, estudian de 10 a 15 años y cuando abren su consultorio dicen práctica de doctor. Están practicando en nosotros. Es una práctica. Ahora imagínense nosotros, ¿verdad? Vamos a practicar la santidad. Practicar la santidad no nomás para llegar a la glorificación, sino también para dar un buen ejemplo, un buen testimonio para que las demás personas puedan ser salvas también, puedan alcanzar lo que nosotros hemos alcanzado. ¿Qué no deseamos eso para todo el mundo, hermanos? Que yo siempre les hablo del gozo que Dios me regresó a mi vida y yo le deseo ese gozo que no es una felicidad, no es una alegría. El gozo es mucho más profundo. El gozo es algo que Dios nos lo da y nadie nos lo puede quitar. Y yo sintiendo eso, sintiendo estar agradecido porque Dios me regresó ese gozo, me puso su gozo en mí. Yo quiero que todas las demás personas vivan con ese gozo, con esa tranquilidad. En veces cuando escucho personas que me hablan de sus problemas, de sus dilemas que tienen en la vida, me da tanta tristeza, ¿verdad? De no ver ese gozo en sus vidas. Y en veces es una cosa tras otra que platican y me pasó esto y saliendo de eso mi hijo se metió en este problema y saliendo de ahí para acá y dije, ay Señor, sí, me lastima,
pero más que nada ver eso en sus ojos, en sus palabras que sale de angustia. Híjole, dijo, Señor, dales de tu gozo, dales una probadita nomás, porque una vez que nos da una probadita, no queremos parar, queremos más y queremos más. Y es algo que es verdadera, que es verdadero, que es algo que no lo puede controlar la situación de la vida, no lo puede controlar otras personas, está en nosotros, ¿verdad? Dios nos lo dio, lo único que nosotros lo podemos perder es si nosotros lo dejamos. Y qué bonito, ¿verdad? Que pudiéramos compartir eso con una persona que está en angustia, de hablarle del amor de Cristo. Sea lo que sea, el amor de Cristo es lo que resuelve todo, combate todo. A mí me ha dado, como les digo, un propósito en mi vida que había perdido, ¿verdad? Estuve una etapa de mi vida, después dejé de ir a la iglesia, traté de hacer las cosas bajo mi fuerza y Dios me dio, por eso mi mamá me decía que yo era bien terco. Y sí, porque Dios me dio varias batallas en mi vida, hasta que por fin tuve que, ¿verdad?, doblar rodilla y regresar. Y todavía, fíjate, me acuerdo de las situaciones que pasé y ahora no las estoy viendo como mal, porque lo mal sirvió para el bien. Fue lo que me trajo para atrás y fue lo que a través del tiempo me restauró. Me restauró ese gozo, me restauró la felicidad, me restauró el propósito en mi vida y es lo que más quiero yo para todas las personas que están en mi alrededor. De que algún tiempo, ¿verdad?, todos los que conocemos, triunfemos en la glorificación, triunfemos en esa fe. De seguir adelante, de no darnos por vencidos, de mirar que hay personas dependiendo de nosotros. ¿Sí o no? Cuando nació mi hijo, ¿verdad? Gracias a Dios, no, mejor no lo voy a decir porque van a creer que me estoy parando el cuello. Pero cuando lo miré, ¿verdad?, recién nacido, me entró un peso de responsabilidad en mí, de que esta criatura estaba 100% dependiendo de mí, de cómo lo iba a tratar, iba a tener para mantenerlos, para proveer para ellos. Yo no sé, ¿verdad? Cuando yo escucho de personas, más que nada los padres que abandonan a sus hijos o tienen hijos, engendran hijos, pero no los crían. La mera verdad, yo no entiendo cómo pueden hacer eso, porque es una responsabilidad tan más grande. Es no nomás responsabilidad, pero es una oportunidad, ¿verdad?, de hacer el bien para el prójimo. Nuestros hijos son nuestros prójimos. Entonces, todo eso, hermanos, nos debería, les quiero dar, ¿cómo se dice? Guilt trip. ¿Cómo se dice guilt trip en español? Sí, pero sí, los quiero hacer sentir culpables, sí. O no culpables, sino hacerlos sentir como responsables, mejor dicho, responsables, de que ustedes todos tienen sus familias, han tenido sus familias, han sido responsables de crearlos, de proveer para ellos. Pero ¿qué de los hijos espirituales? ¿Qué de los parientes espirituales? ¿Qué de los prójimos, verdad, que no viven bajo nuestro techo? ¿Qué estamos haciendo para ellos? ¿Estamos dándoles un buen testimonio? ¿Estamos dando un buen ejemplo a otras personas? Y quisiera, verdad, que a mí se me va la palabra. A mí me cae de peso, ¿verdad?, eso, de
de que cuando alguien me dice algo que estoy haciendo equivocado o que cometí un error, y muchas veces pienso, ¿verdad? Híjole, ¿quién me miró? ¿A quién le di un mal ejemplo? ¿A quién le pido a Dios, ¿verdad? Ayúdame a corregirlo o cuando menos aclararlo? Porque es algo que yo siento en mí y yo lo he puesto sobre mí de esa responsabilidad. Esa responsabilidad que Dios nos ha hecho, que nos ha puesto sobre nuestros hombros, ¿verdad? Todos, ¿verdad? En diferentes etapas de nuestras vidas se nos van poniendo responsabilidades, ¿verdad? Cuando estamos niños, pues no podemos hacer mucho, pero va creciendo 9, 10 años, ahora tú sacas la basura, tú haces aquello, tú cortas el pasto y se les va poniendo responsabilidades. Llega uno adulto y ya las responsabilidades suben más. Entonces, hermanos, los que son recién bautizados, ahorita nomás aprendan, nomás gócense, crezcan. Los que ya tienen 2, 3 años, hermanos, hay responsabilidades. Los que tienen 5, 10 años, hay más responsabilidad. Los que tenemos 20, 30 años, la máxima responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades en el camino del Señor. Pueden ponerse de pie, hermanos, el altar está abierto. Con esto termino, hermanos. Hay que testificar de la fe de Dios. Hay que testificar y animar a personas que hay una fe justificadora que nos salva de todo, que nos perdona todo. No hay ningún pecado que el Señor no va a perdonar. Ahí está la fe de la santificación que se necesita. La santificación se necesita porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Se necesita la santidad, se necesita la justificación para ultimadamente llegar a la glorificación, a esa meta que todos tenemos, ¿verdad? De llegar, y no nomás llegar solos, llegar con frutos, llegar con nuestras familias, con nuestros parientes, con quien sea que se nos haya atravesado, ¿verdad? Hablar de la palabra de Dios, dar ese buen ejemplo de la palabra de Dios, estar conscientes del testimonio que estamos dando de nuestras vidas, de cómo hablamos, nos comportamos, estar siempre conscientes y responsables. El altar está abierto, hermanos, pueden pasar. Oh Padre Celestial, gracias, Señor, por un día más, Señor. Gracias por todas tus beneficios, Padre Celestial. Ayúdanos a aplicar todo esto en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a estar conscientes, Señor. Ayúdanos a estar agarrados de tu Espíritu Santo, sensitivos, Señor, a tu palabra, sensitivos a tu guianza, Padre Celestial. Te pido por cada uno que está aquí,